Bien chicos, ahora vamos con la segunda parte de este repaso. A ver chicos de primero. Mira, aquí está estructurado justamente 5 bloques. Y cuando habíamos hablado de ecología, ecología tenía dos factores, ¿verdad? El ecosistema. El factor abiótico o biotopo y el factor biótico o biocenosis, o sea, los seres vivos. Eso justamente lo vamos a trasladar acá. Y hemos visto biotopo, porque eso es todo lo correspondiente a biotopo. Ahora vamos a hablar acá de la biocenosis. Biocenosis. O sea, de todo lo que tiene vida. Y todo lo que tiene vida, no solamente vamos a hablar de flora y fauna. Quizás en primaria se puede hablar eso. Tú en secundaria tienes que hablar ya con propiedad de todos los que forman los seres vivos, que son, primero, los monedas, ¿ya? Los monedas, o también llamadas bacterias. Por acá también los protistas, o protozoarios también, acá vamos a ver. ¿Ya? Por acá, mira, ¿qué son? Los hongos, ¿no? Los fungi. Acá donde viven los pitufos. Acá tengo un arbolito, esto sería los plantaes o plantas. Y por último, acá un pececito que nos va a representar a los animales. Si hablo directamente, ¿dónde viven la mayoría de las especies? Y lamentablemente nos equivocamos mucho al decir, la mayoría de las especies viven en la tierra, y eso es falso. La mayoría de las especies viven en el agua, chicos, ¿ya? Por eso que justamente la mayor parte de nuestro planeta es agua. Los mares, los ríos, ¿ya? Es el 70% de la tierra, del planeta Tierra es agua, entonces ahí viven la mayoría de especies. Los peces son la mayor cantidad de vertebrados. Y los invertebrados, en este caso los insectos, ¿dónde se procrean? Por lo general en el agua, ahí se incuban. Cuando hablamos de biocenosis, podemos hablar, por acá te dije, de los bacterias, nos vas a ayudar acá, bacterias, y esas bacterias están divididas en bacterias perjudiciales y beneficiosas. ¿Hay bacterias beneficiosas? Sí, profesor. ¿Como cuáles? Las bacterias para fermentar la leche y producir yogur, queso. Las bacterias para fermentar la uva, el zumo de uva, el jugo de uva para formar vino. Pero también hay bacterias perjudiciales o dañinas que son las que producen enfermedades. ¿Como cuáles? Una enfermedad, por ejemplo, como la tifoidea, como la tuberculosis, ¿no? Como la neumonía. ¿Los protistas quiénes son? En los protistas podemos hablar aquí a la mayoría de algas, ¿ya? Acá tenemos aquí algas. Algas de color verde, por ejemplo. Algas verdes. También tenemos algas rojas, por ejemplo. Rojas, pardas, doradas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también tenemos a los llamados animales microscópicos. Animales microscópicos, y estos animales microscópicos producen enfermedades, ¿ya? Enfermedades, por ejemplo como el dengue, como el zika, como la disentería, etc. Los hongos, los fungis, e inclusive a esto lo podemos llamar los famosos descomponedores. Un hongo es descomponedor, ¿ya? Los hongos son los que se encargan de descomponer toda la materia orgánica para volverlo materia inorgánica y regrese a la tierra y puede ser reutilizada, ¿sí? Nunca te olvides, los hongos son los descomponedores, aunque hay hongos que son responsables sirven para la nutrición. Cuando hablamos del reino Plantae, chicos, nunca te olvides, el reino Plantae, todas las plantas realizan este proceso, el más importante de la naturaleza, la fotosíntesis, ¿ya? La fotosíntesis. Fundamental este proceso, por favor, ¿ya? Todas las plantas realizan fotosíntesis y es necesario porque la fotosíntesis produce alimento que va a ser consumido por los animales. En cambio nosotros todos los animales que hacemos, ¿qué proceso? Somos respiración, ¿ya? Respiración. Y ojo, no te vayas a olvidar, si nosotros respiramos, nosotros que somos consumidores, ¿verdad? Las plantas son productores, acá lo pongo si deseas, todas las plantas se hacen fotosíntesis, son productores, y los animales somos consumidores, todos, herbívoros, omnívoros, carnívoros, carroñeros, etcétera, etcétera, ¿sí? Facilito de lo que es, digamos, toda la gama de seres vivos, ¿no? Ojo,
Aquí en este conglomerado, te puedo preguntar, ¿quiénes producen enfermedades? Producen enfermedades, por ejemplo, las bacterias, hay protistas, producen los hongos también, hay plantas que producen enfermedades también, hay animales que producen enfermedades también, como por ejemplo la pulga, ¿no? La cucaracha, la garrapata, producen enfermedades. O sea, hay una competencia entre todas las especies. Dentro de tu contenido para primero en secundaria, también vamos a tocar los biomas. Lo pongo acá. Los biomas, ¿sí? Y también vamos a tocar la cadena alimenticia. Bien. No te hagas problema con biomas. ¿Qué cosa es biomas? Bioma es el lugar donde viven las especies. Y acá lo voy a sintetizar rápidamente. Digamos, las especies viven, la mayoría, facilito, vive en el agua. La mayoría, ¿sí? No te hagas problema. Y dos fijas que te van a venir. El bosque de coníferas. ¿Quién vive ahí? El pino, ¿ya? Es una fija. Y otra que te puede venir es, ¿qué cosa? ¿Ya? Te puede venir, por ejemplo, el desierto. ¿Quién vive en el desierto? Por ejemplo, el escorpión, ¿ya? El escorpión. Y en la cadena alimenticia no te hagas problema, porque la cadena alimenticia lo que te va a preguntar es, por ejemplo, ¿cuándo se inicia la cadena alimenticia? Con los productores. Luego de los productores, ¿quiénes vienen? Los consumidores. Y luego de los consumidores, ¿quiénes vienen? Y en consumidores, ¿qué cosa hay? Hay herbívoros y hay carnívoros, ¿no? También carroñeros. Hay carnívoros y carroñeros. Por último vienen las bacterias, que están en el tercer gran bloque, que son los descomponedores. ¿Sí? Y en el último tema que habíamos hecho sistema endocrino. Aquí lo que me interesa es que me averigües los órganos que producen las hormonas y el tipo de hormona. Ante lo cual, las fijas. Por acá, la hipófisis, que es la glándula, con negrito la glándula. La tiroides, todo lo con negrito es glándula, chicos, ¿ya? El páncreas, la glándula suprarrenal, en el caso de las damas, los ovarios, y en el caso de los caballeros, los testículos. Y con azulito, ¿quién va? Con azulito va la hormona. Hipófisis, lo que te voy a preguntar son dos hormonas. La hormona del crecimiento, ¿cómo se llama la hormona del crecimiento? La somatotropina, para crecer los huesos, por ejemplo, ¿ya? La fija. Y por la tiroides, ¿cómo se llama? El metabolismo, la tiroxina. Si hay mucha o hay poca, ¿qué te puede dar? Te puede dar hiper o hipotiroidismo. El páncreas produce, ¿qué cosa? Insulina, ¿ya? Insulina. Si el páncreas no funciona, no produce insulina y te da diabetes. La glándula suprarrenal, la hormona del miedo, la adrenalina. Los ovarios en las damas que producía, ¿te acuerdas? Progesterona, ¿sí? Y para nosotros los caballeros, testículos, producía testosterona. Si tú te das cuenta, no hay cosa que no hayamos desarrollado. Va a estar muy sencillo el tema, ¿ya? Y lo que me interesa es que siempre guardes acá. Aquí sí te voy a preguntar, ejemplo. Si un niño no puede crecer, ¿ya? Tiene deficiencia de crecimiento, ¿qué hormona le está fallando? La somatotropina. Acuérdate este nombre, somato, ¿ya? Si un papá se enferma de diabetes, es porque su cuerpo no produce insulina. Luchito tiene miedo del perro del vecino, ¿ya? Y corre raudamente. ¿Qué hormona está presentando Luchito? Adrenalina. Los niños del primero de secundaria están comenzando a tener vello facial, bigote, barba y vello axilar. Quiere decir que se está activando su testosterona. Las señoritas están comenzando a formar sus caderas
¿Sí? Quiere decir que se está activando su progesterona. Preguntas así de ese tipo, chicos. Si tú te das cuenta a la hora de analizar, va a estar muy sencillo el examen. Van a ser 10 preguntitas. ¿Dónde? Está diferenciado en 2 bloques. Preguntas de conocimiento, que acá lo tienes casi todo, y preguntas de criterio. Me interesa que correspondas a leer. Primero lee correctamente la pregunta, tómate tu tiempo, resuélvela con criterio y, muchachos, no es la nota lo que hace mejor a un estudiante, sino el constante aprendizaje en el devenir del tiempo. Yo les pido de todo corazón, a pesar de todas las diferencias y las circunstancias que se están dando, que le pongas bastante empeño, no solamente a mi curso, sino al curso todos los cursos que los demás profesores están enviando. Se hace un gran esfuerzo para que se cumpla dentro de los contenidos. Y yo estoy plenamente convencido que ustedes van a corroborar juntamente con eso, ¿ya? Bien, ¿algo más que se nos haya quedado así en el tintero? A ver, creo que no. Quizás algo más te podría indicar aquí con lo que es en cadena alimenticia, por ejemplo, acuérdate, puedo ponerte, completa la secuencia y yo te puedo poner acá, por ejemplo, te puedo poner alfalfa, grillo, ratón, zorro, puma. Y yo te pongo ahí, de todas las especies, ¿cuál es el productor? La alfalfa. ¿Cuál es el primer consumidor? El herbívoro. En este caso, ¿quién sería el herbívoro? El grillo, ¿verdad? Porque el ratón se está comiendo. ¿El ratón qué sería? Un carnívoro. ¿Sí? Digamos, bueno, acá te puedo poner bosque de coníferos, desierto. ¿Por qué no ponemos otro, no? La tundra. ¿Quién vive en la tundra? En ese lugar más frío vive el oso polar, ¿no? El oso polar. Y digamos en el bosque... Y ahí en el bosque amazónico como tundra, ya. Mira, acá te estoy regalando una. Bosque amazónico, ¿qué especie encontramos nosotros? Por ejemplo, nuestro paiche. Por ejemplo, encontramos... encontramos también al mono, a la maquizapa, que es el mono aullador que hay en el Perú, ¿sí? A los guacamayos, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú te das cuenta revisando, no es muy complicado el examen. No es muy complicado. No te pido que te aprendas todo al rajatabla, pero si eres programado y esquematizado, te vas a poder organizar correctamente. Revisa el video con anticipación, siquiera unas 2 veces, y vas a encontrar todo lo que en las preguntas. Por favor, las preguntas, léelas con detenimiento, léelas con bastante atención. No te precipites. A veces los alumnos se precipitan, se apuran y ahí es donde cometen los errores y marcan algo incorrecto. Las preguntas son de tipo variado, son preguntas objetivas, o sea, para marcar, son preguntas para relacionar, son preguntas para verdadero y falso, son preguntas para completar, o sea, es indistinto, porque la idea es que haya una mecánica más, más amplia para poder evaluar. ¿Sí, chicos? Bien, entonces les dejo con todo el avance de el consolidado.